sí es importante el poder pasar al siguiente paso, que es cuando viene el enfado y la ira. Aquí es cuando ya tienes la emoción es baja, no se quita todavía, ya requieres ir dominando tu emoción y a aprender este proceso. Y es cuando tomamos conciencia de lo que pasó, de lo que está ocasionando y viene el enfado y la ira. ¿Cómo se define un sueño? Sino más bien el sueño lo vamos a entender. Pero ya al fin de cabo, aquí nos sentimos que el límite fue sobrepasado y eso lo que hace es dar un aviso de enfado, decir, oye, no estuvo bien, porque pasó esto. Es todo un proceso mental, o sea, y es un proceso interno que lo vamos a conocer, intrapersonal, donde te das cuenta cómo van siendo estas secuencias. Aquí esta fase suele surgir la agresividad, la hostilidad, el que estás de malas con todas las personas, el que nada te parece, todo está feo, el que ya nada es bonito, ya lo que disfrutabas ya no lo disfrutas. Y nos lleva mucho al punto de saber gestionar la ira, porque si no podemos lastimar a las personas que están alrededor y podemos tomar también malas decisiones por estar enojados. El tercer paso, el tercer proceso es la toma de decisión y la negociación conmigo. Es donde yo ya empiezo a tener mucho más claridad, la emoción ya la descargué. En el proceso 2 es importante que saques toda esa emoción, que lo hagas, puedes hacer el tema físicamente, llorar, hay que hablar, decir, gritar, expresar, porque hay que tener esa descarga de esa energía a través de estos medios para disminuirla y tener ya el acceso al punto 3, porque recuerden que nuestro sistema ejecutivo se satura con una emoción tan alta. Y ahí es donde entra el sistema límbico y nos saturamos si no sabemos gestionarlo. Aquí ya viene la toma de decisión y las negociaciones. Es donde nos damos cuenta que ya es demasiado el dolor, ya es mucho sufrimiento o las consecuencias de estar en este estado y entendemos que no me he podido desvincular de esa emoción y que no está funcionando las cosas y que no me gusta, porque todo tiene un tiempo de estar triste, tiene un tiempo de sentirte lastimado con ese proceso de pérdida. Recordemos que es un proceso de pérdida. Puede ser de una pareja, puede ser de un familiar, puede ser de un trabajo, de un proyecto, de un negocio, de una relación de amistad. El que entiendas en qué contexto, pero los procesos son los mismos, nada más lo que diferencia es la intensidad. Una vez que entendimos y negociamos, viene el tema de la tristeza y la depresión. Y es lo que me dice Ray, pero si estuve triste y deprimido o no. Antes estabas enojado, hoy ya no estás enojado. Todo lo que hace el sistema es deprimirse, se relaja, libera esa emoción, pero de una manera más sutil. Ya viene esa tristeza de un sentimiento más profundo o esa depresión de reconocer todo lo que pasó, y es cuando te tienes que adecuar a lo nuevo y cuesta trabajo, porque si estabas en un trabajo y lo perdiste, era esa rutina de pararte, convivir en un lugar, y si te gustaba mucho también, yo creo que te pega de una manera más importante, no tanto cuando no te lo estabas pasando bien, pero sí se te lleva a decir, oye, es que yo tenía una relevancia, tenía un alcance, estaba impactando de esta manera, yo ya no lo estoy haciendo. Y el cuerpo lo que tiende es a llevarte esta sensación de tristeza y de depresión, pero entendámonos que la emoción está tan alta y después te vas a deprimir porque baja. Eso también sucede cuando puede ser algo muy emocionante, muy emotivo, el logro de un objetivo, que la energía está tan alta, logras el objetivo y de repente, parece que te vienes para abajo. Obsérvenlo si te pusiste una meta, un objetivo que te llevó una semana, 15 días, 6 meses, 1 año, 2 años, y llegas al logro de ese objetivo, lo tienes, y de repente dices, ¿qué sigue? Y el cuerpo, después de que lo tuviste
en esa intensidad va a bajar. Es un proceso natural que tienes que conocer. Y darte ese tiempo para poderte recuperar. Aquí ya no es tan largo, pero sí tiene esa sensación. Y el quinto proceso es la aceptación. Cuando ya estás listo, ya estás más balanceado, de soltar esa emoción no placentera, y ya no es una carga, sino es un entendimiento de que hay que cambiar de circunstancias, de hacer las cosas diferentes. Aquí lo que se mide el beneficio es en la liberación. Vamos a entender que es la liberación emocional y de los pensamientos y aprender a concluir esa situación. Es complicado, pero es un regalo que te vas a hacer a ti. Es liberarte de ese sobrepensamiento y conecta a la emoción. Un sobrepensamiento está generando, o sea, sobregenerando emociones de situaciones del pasado que traes al presente. Por eso muchas veces cuando se llega a comentar de que si fuiste al pasado y regresaste ileso al presente, quiere decir que ya soltaste esas emociones. Pero cuando vas a un recuerdo del pasado y regresas triste, nostálgico, deprimido, quiere decir que todavía no te terminas de desvincular de esas emociones, incluso cuando perdemos a una persona. Eso también hay que aprenderlo a observar. Quiere decir, no es que la persona haya hecho algo malo, sino tenemos que perdonar el hecho que ya no está. Es como tomar esa conciencia de que hoy es diferente, está en otro plano. Si la extrañamos, su convivencia es difícil conllevarla, pero con el tiempo vas aprendiendo a adaptarte a esta realidad. Pero aquí es donde viene la aceptación y viene esa liberación de esos resentimientos, esos enojos, y dejas de estar enfermando al cuerpo y lastimándolo, porque también el no perdonarlo lo lastimas. Uno de los puntos que comentan es que el perdonar no voy a olvidar, y eso es una realidad. Lo único que estás haciendo es que ya no te va a afectar emocionalmente, o sea, ya no te va a hacer enojar, molestar, ya sea, simplemente es un recuerdo de un momento difícil. Esa es la gran diferencia y es una realidad donde no vas a olvidar porque te sirve de experiencia y te toma como punto de partida. Si llega a pasar algo similar, ya lo tienes como referencia y vas a proceder de forma diferente. Esa es la parte interesante. El perdonar no justifica lo que tú hiciste o lo que tú hicieron o te hicieron. Eso es una parte que hay que tener muy claro. Simplemente lo que estás haciendo es desvinculando el proceso de convertirlo en experiencia y en sabiduría. Viene desde el paso número 3, donde tomas decisiones y empiezas a negociar y empiezas a entender qué fue lo que pasó y a observarlo. Porque puede ser que haya sido mi responsabilidad o haya sido la responsabilidad de la otra persona. Aquí las variables que influyen en la capacidad para perdonar, más que la capacidad para perdonar, es en el tiempo que te puede llevar perdonar, tiene que ver con los elementos relacionados con la severidad o la gravedad de la transgresión. Aquí lo que nos explica es que la probabilidad del perdón es inversamente proporcional a la gravedad que cada uno suponga del agravio. Nos lo dicen Waldron y Kelly en el 2005. Entonces hay que también comprender qué tan severo o grave fue el contexto que pasó. Tal vez te va a llevar un poco más de tiempo, porque si te causó un trastorno o te llevó a un desbalance de conducta, de emoción, tienes que ir con un especialista para que te acompañe a lograr entrar en tu balance y poder liberar y sanar esa situación que llevó, que fue muy severa. Aquí estamos hablando de temas ya de violencia física, sexual, el tema de una violencia mucho más intensa en todos los grados que tenga que ver en ese aspecto. Obviamente que es muchísimo más impactante y muy profundo. Hay especialistas que lo trabajan, pero es retador, es donde tú tienes que ver qué tan severo es. La otra es en cuestión de qué tanto te está generando en cuestión de las emociones. O sea, qué impacto emocional te está generando. En una investigación realizada por Meroya en el 2008, él observó que las emociones no placenteras, como el dolor, el enfado y la tristeza, hacen
menos probable conceder el perdón. Por eso hay que disminuir esa emocionalidad y empezar a tener mayor claridad de qué fue lo que pasó y lo que sucedió. El también entender que el perdón es para liberarme de esa emoción y continuar con mi vida. El hecho ya está en el pasado, el detalle es cómo me preparo en el presente para que en un futuro tenga los recursos y el conocimiento, la experiencia, la sabiduría y la intuición para tomar una decisión diferente. ¿Por qué? Porque si no aprendes de esa lección, se va a repetir en mayor número de veces, con más intensidad, en menos tiempo. Porque ¿qué le estamos diciendo a la vida? No he aprendido, tráeme otro igualito para ver si lo aprendes. Esos también son de los puntos donde te lleva a la toma de conciencia y a la reflexión. Es decir, que cada situación difícil hay que aprender a procesarla, a vivir tu duelo, a navegar esa emoción que genera, que es difícil asimilarla, procesarla y más si es muy impactante. Y después empezar a trabajar la empatía, pero la empatía con mi ser, el ser más amable conmigo, en cómo pienso, en cómo me expreso, en cómo comparto este tipo de situaciones. Aquí la empatía nos relaciona directamente con el perdón, siendo necesario que tenemos que cultivar el poder dejar ir ese dolor emocional y generar un contexto que nos lleve a poder actuar de una forma diferente. Un ejemplo, una persona que se ha robado comida en una tienda y quizás pueda encontrarse en una situación desesperada en la que no ha encontrado otra solución. Entonces la llevó a tomar esa decisión, pero tal vez le genera esa situación porque quiere que lo perdonen por haber transgredido a otra persona al robarle eso, y eso se va generando culpa, que si no se trabaja con el tiempo se van haciendo como corazas muy fuertes y difíciles de hacer y se desensibiliza a la persona. Entonces cuando soy empático y entiendo que lastimé a otra persona o esa persona me lastimó, es desde una perspectiva de que no era contra mí, sino estaba muy enojado, creyó que era yo el que estaba en esa situación y se fue contra mía, o simplemente porque no le caía mal me provocó esta situación. Pero soy empático de una vez que lo puedo ver de una manera más, como decimos, mente fría, entendiendo que yo no era la persona que lo provocó, sino yo fui el pretexto para que se descargara conmigo. Y es donde aprendo a poder poner límites, a identificar esos patrones para que ya no me vuelva a suceder. Aquí nos dice que también la dependencia emocional luego es administrar el dolor, que esa es una parte que nos lleva al sufrimiento. ¿Por qué? Porque es difícil procesarlo y no lo queremos enfrentar. Entonces, lo más cómodo es poder administrar y que te duela no mucho, pero que sea aceptable todos los días. Por eso hay situaciones que te han llevado 1 año, 2 años, 5 años. Hay personas que han tardado 20 años en perdonar. Entonces imagínense administrar todo ese dolor durante 20 años cuando lo pudo haber hecho desde el año 2. O sea, se hubiera ahorrado 18 años de sufrimiento.